Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar del tema educativo. Cuando hablamos de las políticas públicas se fijan algunos puntos primordiales: salud, educación, seguridad. Uno de ellos, obviamente, educación. Nos acompaña esta noche la profesora Fanny Ceballos. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches, bienvenida. Norma Colpari, diputada provincial y también miembro de Tribuna Docente, que hoy le toca un lugar relevante dentro de lo que es la legislatura, donde seguramente podrá llevar el reclamo docente. Y cuando planteamos esto, decimos, ¿no, profesora, dónde quedó el modelo educativo? ¿Qué pasa? A través de los años, ¿no hay una reivindicación al sector docente, que volvemos a tener los docentes en la calle y no en las escuelas? Mónica, la educación es uno de los sectores más importantes dentro de la sociedad, que tiene múltiples aristas. Tal vez uno de los más importantes, pero no el único, es el salarial. Y en este momento tan crítico que vive la sociedad argentina, volver a tener a los docentes en la calle reclamando los salarios dice de la poca eficiencia, de la poca eficacia de los gobiernos tanto nacional como provincial en referencia a la tarea educativa. Sin educación no hay salud, no hay progreso en una sociedad, pero la educación bien entendida, porque celebramos que haya más alumnos, festejamos la universalización del jardín de infantes, de la concurrencia de los niños de 4 años, de la obligatoriedad del secundario, fabulosas conquistas, pero no se preparan los lugares, la infraestructura necesaria para contener a los alumnos. Tenemos escuelas que están funcionando en polideportivos, escuelas sin techo, chicos que están trabajando incluso bajo la sombra de un árbol, escuelas con el riesgo de paredes electrificadas. Es decir, la explosión demográfica avanza a ritmo geométrico y las respuestas de infraestructura, de capacitación, de profesionalización de la tarea docente, de equipamiento, va mucho menos que a ritmo aritmético. Entonces jamás podemos ofrecer una educación, una escuela que sea contenedora, al contrario, es expulsora, porque hoy también tenemos, digamos, la contraparte de la informática, informática versus docente, y sabemos por quién se va a inclinar el docente, el alumno, sobre todo el joven. Yo creo que acá la parte salarial, que es uno de los aspectos de mayor debilidad, afecta totalmente la jerarquización de la carrera docente, porque no ofrece ningún estímulo. ¿Para qué hablar de los jubilados realmente? Porque todos aquellos aditamentos no bonificables y no remunerables perjudican totalmente a un docente jubilado. Norma, cuando hablamos de la remuneración, obviamente tenemos la exigencia de lo que se pide de un sueldo básico. Hablábamos de 5.500 pesos, lo que habían planteado algunos gremios. El gobierno provincial dijo que este reclamo es nacional. ¿Ustedes el reclamo a quién lo dirigen? ¿Al gobierno provincial o al nacional? Al gobierno provincial, evidentemente. Bueno, acá hay que, criticar en realidad al gremio docente, ¿no es cierto?, a la ADP, que en realidad representa a la docencia en general. Evidentemente se ha mantenido en silencio y no ha salido a pelear por las reivindicaciones de los docentes, a pesar de que nosotros el año pasado hemos solicitado mediante petitorio firma de los docentes una convocatoria, una asamblea general para debatir este punto principalmente, que es el tema salarial, y nosotros consideramos que de esa asamblea, ¿no es cierto?, de base debe salir un pliego de reivindicaciones para que el gremio vaya casualmente a dialogar, ¿no es cierto?, a una mesa de negociación. Pero la ADP hizo oído sordo. Hoy por hoy el salario del docente, ¿no es cierto?, estoy hablando de un salario del docente de aquel que recién se inicia, es aproximadamente de 4.000 pesos, ni siquiera llega a los 4.200 pesos, y ni siquiera, y ni hablar de aquellos docentes que trabajan en el interior. En realidad no compensa para nada el tema salarial. Y hay que también hacer
rever también el tema de la antigüedad que tienen los maestros de grado. Hay un achatamiento de la escala salarial. Un docente que tiene 20 años de antigüedad o 21 años de antigüedad apenas percibe 5.000 pesos, es decir, que no se ve ninguna diferencia entre el docente que recién se inicia y el docente que tiene una antigüedad de más de 22, 23 años. Entonces, en ese sentido, por eso más hoy por hoy, hay una creciente devaluación, ¿no es cierto? Y a raíz de esta devaluación de la moneda hay una inflación que ya está por demás alta, y esta es una devaluación que es impulsada por el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y también por el gobierno provincial. Ahora, Fanny, ¿dónde queda el docente en lo que hablábamos hace rato, ¿no? Tiene que salir a buscar un mejor sueldo, obviamente no se puede profesionalizar, esto redunda en menor calidad educativa y los que padecen esto son justamente aquellos núcleos sociales que no tienen el poder adquisitivo para mandar a un alumno a un colegio privado. Así es, este problema salarial incide absolutamente y en forma inmediata sobre la calidad educativa, porque cuando el docente busca 2 o 3 puestos, sabemos que no es la misma producción para el segundo y el tercer turno en el que trabaja, porque hay muchos docentes que trabajan en 3 turnos, pero es mucho más grave la situación porque ese docente a veces va a una escuela privada y crea un abismo entre la escuela pública, que debe ser gratuita, igualitaria, con asistencia social incluso, y la escuela privada, a la que solo acceden aquellos sectores sociales que pueden económicamente, y damos entonces una falsa democratización, educación a más, pero es menos educación a más personas. Ahora, usted tuvo responsabilidades ejecutivas. ¿A qué se debe que dentro de lo que son las políticas públicas no se destina lo que realmente merece el docente? ¿Es porque el docente no sale a la calle, porque no reclama, como por ejemplo el policía que hace un paro y se siente más y todos temen para que haya seguridad, y si no hay educación no importa? La educación tiene su fruto a largo plazo, esa es una de las razones. Por otra, porque también el docente conserva sus valores, conserva su imagen, y verlo al docente en las calles reclamando es agraviante para ese modelo, para esa imagen que debiera darse siempre. No obstante, creo que no se da en los gobiernos la prioridad necesaria. Usted le preguntaba hace rato de quién dependemos, si de la nación o la provincia. Hay una ley nacional que impera, ley de educación nacional. Entonces, estamos bajo el mismo paraguas con los aspectos necesarios y particulares de cada provincia. Pero si queremos un ser educado a nivel nacional, un argentino, debe ser equitativa, igualitaria, justa la educación. Y estamos fomentando situaciones absolutamente incoherentes en educación. Por ejemplo, el tema de los 600 pesos de ayuda para el plan Progresar. Bienvenido los apoyos a los alumnos, pero yo personalmente veo que eso que se entiende como inclusión no es sino una politización, una demagogia más, buscando el consenso electoral. ¿Por qué? Porque ayudemos a los jóvenes, pero los ayudemos de verdad, porque hay que ver que los 33 llevaban en las estadísticas el otro día, del número de inscriptos en el ANSES en Salta, se igualaban con los de Buenos Aires. Pareciera que esto es hermoso porque se ve que en Salta hay inquietud por la educación. No, miremos la otra cara de la moneda. Eso dice que hay jóvenes que no tienen cómo llegar, hay jóvenes que necesitan ese dinero para comer, no solamente para estudiar, sino para comer. Es decir, la situación socioeconómica mala que vive el joven, acuciado por la droga, por los hogares desintegrados, por la falta de un empleo fijo de los padres. Es decir, son jóvenes, por eso tenemos sin hogar y por eso tenemos la droga avanzando ahora desde la periferia
hacia lo central, y al mismo tiempo aquello que se consumía en las altas esferas ha bajado también. Norma, Entonces, el miércoles pasado ustedes estuvieron en la calle, hoy lamentable nuevamente, el 1 de abril se promete otra marcha, ¿van a seguir en las calles? Sí, así es. Es una decisión de la Asamblea Provincial Docente, ¿no es cierto? Nos hemos reunido en el anfiteatro del Parque San Martín este sábado pasado y allí se ha votado estas medidas de fuerza, de marchar hoy 12 en forma conjunta con las otras organizaciones, la CTA, ATE y otras pequeñas organizaciones. Y por otro lado también se votó una medida de fuerza que está prevista para el 1 de abril, no nos olvidemos que se conmemora las noches de las tizas, donde fuimos reprimidos violentamente los docentes en el gobierno de Romero. Entonces vamos a hacer paro, como así también vamos a ir a la legislatura a exigir al gobierno, ¿no es cierto?, que dé respuesta a este planteo reivindicativo de los docentes, en el cual estamos exigiendo 5.500 en el básico para equiparar nuestro sueldo y para que sea un poco mejor, ¿no es cierto? Porque nosotros ya desde hace más de 3 años que venimos percibiendo aumentos muy bajos, ¿no es cierto?, y que ni siquiera alcanza para las necesidades básicas de los docentes. Y ¿Usted encima tiene totalmente escalonado estos salarios, ¿no es cierto? ¿Usted tiene conocimiento que el sector docente haya recibido presiones para no manifestarse? Sí, totalmente. Desde acá vamos a denunciar a los cuerpos de supervisores que han ido a ejercer, ¿no es cierto?, en los docentes para ¿Esto que fue no en puedan Capital, en el interior? ¿Dónde fue? En Capital, en el interior. Hemos recibido esta mañana denuncias de docentes, inclusive no estoy generalizando a los directivos, pero algunos directivos sí presionaron violentamente a los docentes, inclusive nos comentaban docentes que fue hasta la policía para ver cuál es la cantidad de maestros que se van a adherir a esta medida de fuerza. Es decir, mire la presión que ha tenido que llegar el docente. Y acá hacía mención la profesora de la precarización en educación. Estamos viendo eso con el tema en la infraestructura edilicia y edificios que no están refaccionados, inclusive en algunas escuelas no se ha desmalezado, es decir, que las escuelas no están en condiciones, ¿no es cierto?, para que los niños puedan ir a clase. Y bueno, y eso estamos denunciando, el caso de la Escuela Cuarto Centenario, que tiene clausuradas 7 aulas, la Escuela Independencia Nacional. Mire, tenemos un listado de escuelas que están en muy malas condiciones. Bueno, la interrumpo porque tenemos que terminar el bloque. Sí. Mientras se manifiestan en los intermedios que no hay manifestaciones, ¿están yendo a las aulas a dictar clases o están totalmente suspendidas por aquellos maestros que han tomado esta postura de no dar clases? Mire, usted se refiere al tema de la infraestructura. Del paro, no, si hay paro o no. Mire, en el paro hubo un acatamiento, ¿no es cierto?, en el interior, ¿no es cierto?, en algunos casos fue muy bueno el paro, podríamos decir un 80%. Yo no diría que es bueno, es lamentable, ¿no?, que tengan que parar. Mire, nosotros tenemos que salir a parar casualmente para que se pueda reabrir las paritarias, porque acá, ¿cuál es el objetivo del docente hoy por hoy? Que se le incremente el salario, porque el 25% que dio el gobierno el año pasado no alcanza, señorita, no alcanza, y encima está totalmente escalonado. Vuelvo a reiterar nuevamente, acá hay una inflación creciente, usted mismo está viendo que hay una remarcación de precio, ¿no es cierto?, diariamente, y entonces vemos también el aumento de los combustibles de un 16%, entonces acá no hay salario que alcance, muchos docentes están cobrando solamente el incentivo. La tengo que interrumpir, sí. Fanny, pero no puedo desaprovechar su presencia. ¿Está a favor que Andrés Soto vuelva a sumarse a lo que es el Frente Electoral? Se ha realizado dentro del partido la primera reunión del Comité Central, donde se ha resuelto llamar a la convención del partido a los efectos de que pueda dar la opinión respecto a si se va a integrar o no un frente, sin establecer aún el marco, los objetivos y los criterios sobre los cuales, de ser aceptada la constitución de un frente, debiera determinarse. ¿Pero esto lo va a decidir la convención o lo decide Andrés Sotos?
tiene que decidirlo la Convención a los efectos de ratificar el concepto que ha manejado Andrés el lunes de que todo debe ser a nivel institucional. ¿Usted confía en la palabra dada por el vicegobernador? Últimamente estoy confiando poco en varios. Espero confiar de vuelta en esta apreciación. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de utopías, de mentiras, si no mentiras, de no manifestar la verdad, de mirar la realidad y los problemas que tenemos a diario. Fanny Ceballos de Marín, Norma Colpari, seguramente tendremos mucho para hablar en el transcurso del año de educación. Nosotros desde acá bregamos para que los docentes vuelvan a las aulas y desde el gobierno provincial se pueda hacer un esfuerzo para darles lo que les corresponde. Hacemos una interrupción a propósito de que les den lo que corresponde a la precarización de que se refería Norma. Yo agregaría también la precarización en la atención al alumno y la incoherencia. ¿Cómo podemos estar pagando 4.000 pesos a los presos por su manutención y 5 pesos o 7 pesos a cada alumno? Hacemos una pausa y ya volvemos.